de Dios. Tu vida tiene un propósito. Dios quiere restaurar tu vida y sanar todas tus heridas. ¿Cuántos creen en el poder de la palabra? La palabra de Dios es poderosa. ¿Cuántos saben qué significan los tuétanos? ¿Alguien sabe qué significa tuétanos? Está por dentro del hueso. La palabra dice que la palabra de Dios, la Biblia, la palabra que está ahí, es tan profunda que si la recibimos como es, va a entrar hasta los tuétanos. Imagínense el poder de la palabra. A veces no lo sabemos. A veces leemos por leer. Pero hay que entender el poder que hay en la palabra. Marcos 5:21 dice: al pasar otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud y él estaba junto al mar. Vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud preguntó: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que lo siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y le dijo: ¿por qué lloráis? ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él. Pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo: talita cumi, que significa: niña, a ti te digo, levántate. Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro. Cierre sus ojos allí. Padre bendito, te damos gracias por esta hermosa mañana. Queremos poner este tiempo en tus manos, Padre Celestial. Queremos que tu palabra poderosa toque hasta los tuétanos de nuestra vida, Padre Celestial, para que al salir de este lugar no salgamos de la misma manera como nosotros entramos, sino que haya más y más de ti en nosotros, Padre bendito. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. El versículo 21 de esta porción aclara que al pasar otra vez Jesús en la barca a la otra orilla, se reunió a su alrededor una gran multitud. Quiero que se imagine eso. ¿Cuánta gente estaba con Jesús? Mucha, una gran multitud. No eran unos, era una gran multitud al lado del Señor Jesús. Dice: y él estaba junto al mar. Vino un alto dignatario de la sinagoga. A mí esto, yo lo resalté. Antes yo cogía toda una porción y subrayaba toda una porción, pero ahora me gusta resaltar ciertas palabras. Y en este caso resalté un alto dignatario. Porque uno siente que cuando alguien es un alto dignatario, es una persona muy reconocida, no necesita de Dios. Pero esta porción dice que este alto dignatario llegó al Señor. Y él entendió delante de quién venía. Por eso la porción dice que él se postró. Diga conmigo: se postró. Se postró a sus pies. Era un alto dignatario que entendía delante de quién estaba. Por eso se postró. Por eso no fue como los demás, estaban ahí.
alrededor de él, lo tocaban, pero uno se postró. Y ese le pidió al Señor Jesús que lo acompañara. Ese entendió delante de quién estaba. Él no era uno más. Y eso me gusta. Y me gusta entender que los puestos muchas veces no sirven para cosas que solamente Dios puede hacer. Puedes tener mucho dinero, puedes ser un alto mandatario, puedes ser un gran político, puedes ser, no sé, una persona muy famosa, pero hay cosas que todo eso no sirven. Hay cosas que solamente Dios puede hacer. Dice allá, y vino el acto dignatario de la sinagoga llamado Jairo, al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Y me encanta entender el hecho de lo que le está pidiendo, el hecho de la fe que tiene. Pon tu mano sobre ella. Quiero que sea salva y que viva. No te vengo a pedir, Señor, y esto lo aprendimos mucho en Medellín, y algo que me quedó a mí para toda la vida. Señor, si tú quieres salvarla, Señor, si tú quieres sanarla, Señor, si Dios quiere, es una frase que utilizamos mucho. Si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Y lo que siento es que muchas veces escondemos nuestra poca fe en esa frase. Si Dios quiere, voy a alcanzar algo grande. Si Dios quiere, voy a ir a algún lugar. Si Dios quiere. Y vuelvo, a alguien la dirá con el respeto que merece, decir, no voy a hacer las cosas porque yo quiero, sino que tengo mi confianza y estoy seguro que se va a hacer lo que Dios quiera. Y no voy a poner mi confianza por encima de lo que Dios quiera. Pero otra cosa es esconder mi poca fe en ese si Dios quiere. Si Dios quiere, te vas a sanar. Si Dios quiere, vas a pasar. Si Dios quiere. No más si Dios quiere. Por eso me gusta la posición de Jairo. Jairo dice: ven, coloca tu mano sobre ella para que ella se salva y viva. Jairo entiende el poder que tiene el Señor Jesucristo. Y me gusta mucho entender eso. Es necesario entender y comprender en nuestro corazón el poder de la persona a quien seguimos. Que no es el pastor, que no es una iglesia, que es Jesús. Y esto es bien claro tenerlo acá. Ahora, dice en el 24... fue pues con él y le seguía una gran multitud. Vuelve y dice que hay una gran multitud. Y en esta porción dice: y lo apretaban. Quiero que se lo imagine también. Todo eso a mí me gusta. Me gusta ver cómo lo apretan. No sé si se ha sentido en un concierto, en un partido de fútbol, en algún evento donde usted va y lo empujan, lo apretan. En el metro, y va usted como allá y no sabe usted cómo separarse. Pues así, tal cual, estaba una gran multitud al lado del Señor Jesús. Pero mire lo que pasa acá. Dice: pero una mujer, diga una mujer. ¿Cuántas mujeres habían alrededor de él? Muchas, pero una. Dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido. Antes, ¿qué dice ahí? Le iba peor. Ahora escúcheme, porque no sé si hemos analizado la historia de esta mujer. 12 años con flujo de sangre. Escúcheme. Según los que han estudiado, ella de pronto era casada y tuvo un hijo. Y después de ese hijo, o de esa hija, o de ese bebé que tuvo, fue que pudo empezar a sufrir de flujo de sangre continuo. Ahora esta es una mujer sola. Entonces perdió a su familia, perdió a su esposo. La ley en esa época decía, en esa época, ¿no? Van a confundir. En esa época le daba permiso al esposo de separarse por causa de eso. Ah, si ella es una mujer impura, porque así se le llamaba. Si ella es una mujer maldita, usted se puede separar y casarse. Entonces lo que se podría pensar de esta señora, además que llevaba 12 años de tener esa enfermedad, es que había perdido a su esposo, había perdido su familia, y ahora dice la historia que toda la plata que de pronto tenía, toda la había gastado. No le había quedado nada. Quiero que imagine la posición de esta mujer. En una época aún peor, donde cuando una persona tenía una enfermedad, se le apartaba. No se le permitía estar en la sociedad. La sacaban fuera de la ciudad. Habían sitios, cuevas, espacios especiales para la gente impura, maldita, enferma. Ella estaba por allá afuera, sin esposo, sin hijos, sin dinero,
separada de todos. ¿Por cuánto tiempo? Diga conmigo, 12 años. Es importante entender lo que le estaba pasando a ella. Porque hay gente que se les cae una uña, se le acabó la vida. El turno de la peluquería, llegaron tarde por culpa del marido, se le acabó la vida. La promoción para comprar los zapatos, no vieron el partido de fútbol y, mejor dicho, un problemonón en la casa. Llegó en la noche y la comida no estaba tan caliente como quería y se armó el alboroto y se acabó esto y, mejor dicho, no más. Pero nos encontramos con una mujer que cuando yo analizo todo lo que tiene encima, digo yo, esta mujer sí tenía por qué decir, ¿para qué vivo? Es que 12 años sufriendo con esto mismo y fuera de eso ahora sola, separada, sin familia, sin hijos, sin dinero. Hoy me la imagino una mendiga, por ahí acercándose a los caminos a mirar cómo le daban algo. Esa era la vida de esta mujer. Y creo que deberíamos analizar exactamente lo que esta mujer está viviendo. Y dice ahí, en el versículo 27, cuando oyó hablar de la iglesia, cuando oyó hablar del pastor, cuando oyó hablar de un líder, cuando oyó hablar de quién, bien importante entender eso. Cuando oyó hablar de Jesús. Le voy a aclarar algo. Nunca fue a una iglesia. Nunca estuvo en una alabanza. Nunca fue ministrada. Nunca nadie le dijo, oye, viene algo grande para ti. Nunca leyó un versículo que dijera, a los hijos de Dios todas las cosas les ayudan a bien. No. Solamente oyó hablar de Jesús. Mi pregunta siempre será, ¿qué fue lo que oyó hablar de Él? Porque nosotros llevamos años y años y años escuchando hablar de Jesús, pero nuestra vida no tiene una fe como la que esta mujer tuvo. Dice la historia ahí, versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto. No tocó ni siquiera la mano del Señor Jesús. Ni siquiera como Jairo le dijo, ore por mí para ver si me sano. No esperó que alguien le dijera, vas a recibir sanidad, recibí algo del Señor. Dentro de ella, con lo que había escuchado de Jesús, entendía que lo único que necesitaba hacer era tocar el manto del Señor para que ella fuera sana. Dice ahí, porque decía, si toco tan solo su manto, seré salva. ¿Cuántos pensamos de la misma manera de ella al acercarnos a Jesús? Porque escúcheme lo que me parece importante. Creo que había miles de personas alrededor de Jesús. Creo que hay miles de personas que van a una iglesia. Creo que hay miles de personas que escuchan una palabra. Creo que hay miles de personas que ofrendan, que diezman, que alzan sus manos. Pero la pregunta del millón es, ¿cuántos tienen la misma fe que tiene esta mujer? Que nunca recibió lo que nosotros hemos recibido, pero que sí entienden que en Jesús hay poder. Diga conmigo, poder. Dile a la persona que está a tu lado, poder. Pero dile así, como que crea. En Jesús hay poder. Él no es solo una persona, Él en sí mismo es poder. Y esta mujer lo comprendió. Quisiera buscarme a quien le habló de Jesús a ella, para aprender de Él, para no decir lo que no tengo que decir. No sé cuánto tiempo Él la tuvo al frente y le dijo, oye, es Jesús la persona que puede hacer lo imposible, y ella le creyó. No fue solo vaya a la iglesia, no fue solo diezme, haga esto, hable así. Es entender que en Jesús hay poder, que no es cualquier persona. Había miles de personas que estaban allí, no sé, llámelos como los quiera llamar, creyentes, no sé, seguidores, fans, no sé, chismosos, porque hay otros que solo estaban ahí chismoseando.
Pero había una mujer que se acercó a él de una manera diferente. No era un domingo más, no era una reunión más, no era una iglesia más, era Jesús. Ahí se acercó ella. Los demás estaban, de pronto los demás le tocaron el hombro. Me imagino que otros lo besaron. Me imagino que alguno atrevido se le montó encima, lo abrazó, no sé. Pero ella no necesitó todo eso. Ella necesitaba solamente tocarle la punta del manto. No necesito más. Entiendo lo que hay en él. Entiendo lo que hay en el interior de él. Es mucho más que una predicación. Es mucho más que una iglesia, aunque es importante la iglesia. Pero es el Hijo de Dios. Es Dios mismo en la tierra, con todo su poder, con toda su plenitud, dispuesta para aquellos que quieren creerle y verlo diferente. Una gran multitud, pero solo uno que creía. Solo una que confiaba, solo una que conocía que estar delante de Jesús era maravilloso. Hay gente que cree en el pastor, hay gente que cree en la iglesia, hay gente que cree en las denominaciones. Y tengo que decirlo, triste, porque nuestra confianza no puede estar en el hombre, ni en las cosas hechas por el hombre, creadas por el hombre. Hay muchas cosas que las iglesias hacemos que no son creadas y no están en la palabra, pero la gente cree en eso. Y perdemos el ideal de realmente buscar y encontrarnos con Él. No se nombra ninguna otra persona más alrededor de Él, sino alguien que cree. Jairo y la mujer del flujo de sangre. Dos personas que creyeron. Había una multitud. Como nosotros podremos estar hoy acá. Pero para que pase algo especial y sobrenatural, se necesita alguien que crea en Él. Alguien que venga a buscar no una reunión más, una predicación más. Y creo que tengo que decirlo como quiero verlo ahora. Alguien que venga a buscar el poder de Dios, algo sobrenatural de Dios. Porque si no vamos a seguir apretándolo, empujándolo, tomándonos selfies con Él. Podemos ir a comer con Él, podemos cenar con Él, podemos hacer muchas cosas con Él. Pero hasta que no creamos lo que realmente hay en Él, no nos vamos a rendir y a recibir lo que Él tiene para nosotros. Eso lo tenía esta mujer. No se necesitaba nada más. Yo no la veo orando: Señor, por favor, si tú quieres, si es tu voluntad, hazme un milagro. No hay nada de eso. Esta mujer rompe con todo lo que hemos hecho por toda la historia de la humanidad. Oraciones largas. ¿Cuál oración larga? Señor, tócame, úngeme, échame aceite para ver si así sí o no. Dame 7 vueltas, Señor, si tú me das 7 vueltas voy a estar sana. No hay nada, no hay sal, no hay azúcar, no hay vinagre, no hay nada. Lo único que hay es fe. Es creer en lo que se escuchó de Jesús. Nunca lo había visto, ni sabía cómo era, pero caminó entre la multitud ante Él. Porque lo que Jesús tiene no lo tiene nadie. Y ella sí lo reconoció. Para ella no fue una persona más, una reunión más. Era el Hijo de Dios. Una mujer que podría estar sin esperanza. Y escuchó hablar de Jesús y entendió que tocarle el manto era todo lo que se necesitaba. Dice la historia ahí, en el 28, porque decía: si toco tan solo su manto, seré salva. 29, escúcheme, es que esto me rompe. Después de 3 meses la fuente de su sangre se secó. Traducción lenguaje actual dice enseguida. Reina Valera, traducción lenguaje actual, que dice al instante. Reina Valera dice inmediatamente. Y lo que más me asombra de esto
Es que esto rompe mis paradigmas en la cabeza. Yo creía que Jesús lo sabía todo. Que a mí toda la vida me ha enseñado, Él lo sabe todo. Pero en este momento no sabía quién había sido. Esta mujer había roto todo, casi digo rompido. Ya estaban pendientes del error del pastor, ¿no? Eso. Cuando se equivoque y salen de aquí, lo único que se van a acordar, ¿se acuerda cuando dijo rompido? Escúchame. Es importante entender lo que pasa acá. No hay oraciones largas. No hay una pregunta: Jesús, ¿me quieres sanar? ¿Será que si quieres me puedes sanar? No hay nada de eso ahí. ¿Será que si doy una ofrenda me va a ir bien esta semana? Escúcheme, no hay nada, solo el poder de la fe. La fe que realmente mueve montañas. El Señor pregunta, pero algo pasó. Alguien me tocó y yo me lo imagino mirando a todo el mundo diciendo, pero ¿quién fue? No sé si a usted le ha pasado cuando se encuentran esos tumultos. A mí me pasa a veces cuando voy a un lugar que hay mucha gente y lo primero que hago es mandarme la mano acá. Y no camino sin eso, porque digo, me saca la billetera y ni me doy cuenta. Pero a veces uno ni sabe quién lo toca. Y a él le pasó lo mismo. Alguien me tocó, algo pasó. Y los discípulos son atrevidos porque él pregunta, oye, alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen, oiga, pero Señor, pues todo el mundo te está tocando. Ahora que vienes a preguntar que si alguien te ha tocado. Pero la pregunta sí era importante. Y hoy es importante. Escúcheme esto. Porque aunque muchos estaban cerca del Señor, solamente una persona lo tocó con fe. Y eso hace la diferencia de todo esto. ¿De qué venir acá una y dos y tres si no se viene con fe? ¿De qué buscar al Señor en la mañana si no lo hago con fe? ¿De qué hablar del Señor si no lo hago con fe? Porque se necesita más de esto. Una fe de estas que haga que ni siquiera el Señor Jesús se entere que de Él salió poder. Ella lo robó. A Él le tocó preguntar, ¿me sacaron algo? Ella fue la ladrón de milagros. Jesús no se dio cuenta que ella le había quitado un poquito de su poder. Y Él no necesitó decir absolutamente nada. Él no necesitó decir, sí, te voy a sanar, si quiero. ¿Te has portado bien o no te has portado bien? ¿Cómo te fue esta semana? Nada. Solo fe. ¿Dónde hay esa fe? Dejemos de hablar de tantas cosas. Y a veces me desgasto en mi oficina mirando qué vamos a hablar y de qué vamos a hablar y por dónde vamos a hablar. Es que lo que la gente necesita es que conozcan a Jesús. Es de Él de quien necesitamos hablar. Es Él el que tiene el poder. Es Él el que cambia, el que transforma. Él es el camino, Él es la verdad, es la vida. A veces estamos en tantos temas y en tantas cosas y nos olvidamos de quién es lo más importante, de donde emana la vida, de donde sale el poder, del que puede transformar. 12 años sufriendo de mal en peor, dice la versión que yo leí, decía, después de haber gastado todo, de haber buscado a los hombres, de haber buscado a los médicos, de haber hecho todo lo que había podido hacer humanamente, ahora estaba peor. O sea que su vida fue empeorando. Pero en solo un momento todo cambió. Un momento de fe. Un momento. Y no en la presencia, porque es que esto vale la pena entenderlo de manera diferente.
No, es que yo necesito estar al lado de Jesús. Sí, pero es que había una multitud al lado de Jesús. No, es que yo necesito ir a la reunión. Sí, hay que estar en la reunión. Pero ¿cómo estoy? ¿Con qué fe estoy? ¿A quién vine a buscar? ¿Creo en Él o no creo en Él? No es pastores, no es denominaciones, no es iglesias. Él tiene poder. Y ahora entiendo que lo tiene al alcance de la mano de aquel que cree. No está allí diciendo, ay, a ver, ¿a quién se lo doy? O no, ¿quién es especial acá para dárselo? No. Por si no lo sabías, ya eres especial para Dios. Lo que queremos saber, o lo que quiero saber, es si yo entiendo lo especial que soy, puedo ir a su presencia y su poder puede salir. Su amor puede fluir. Muchas cosas pueden pasar. Yo digo que en estos tiempos la pregunta no saldría ¿quién me ha tocado? La pregunta es ¿quién quiere tocarme? No solamente seguirme, no solamente verme allí pasar, no solamente allí sentados a analizar. La pregunta es ¿quién quiere tocar a Jesús? Con la fe suficiente, entendiendo el poder que sale de Él, entendiendo que lo que pudo haber estado por muchos años en un segundo, inmediatamente, al instante, dice la otra porción, cambió, se secó, quedó sana, quedó libre. Su vida cambió por completo solamente con tocar el manto del Señor Jesús. ¿Cuántos creen que hay poder en Dios? ¿Cuántas personas tienen alguna enfermedad hoy acá? Alce la mano si alguien la tiene. Vengan acá adelante un segundito. Rápido, vengan acá, por favor. Los demás no se muevan, esto no se ha acabado. No se vayan. No les voy a vender boletas del bingo ahorita al final, así que no hay afán de nada. Lo que quiero es que empezamos a vivir en el poder de Dios, en el poder de Jesús. Después de leer esta historia, los que están acá adelante quiero que me miren un momentico. Después de leer esta historia hay que comprender que no depende absolutamente nada del que está acá al frente. ¿Dependió en algo de Jesús que ella recibiera su milagro? No dependió de Él. Él ni sabía. Empezó a buscar quién era la persona. La pregunta de hoy es si esa persona que cree en Él está aquí parada o no. Porque es la persona que está aquí la que tiene la capacidad de venir a este lugar y llevarse su milagro, si cree y confía en el poder de Dios. Yo creo en el poder de Dios. ¿Tú crees en el poder de Dios? Su presencia está aquí para ti. Su presencia te hará sonreír. Deja que su palabra te llene y su amor te haga feliz. Te haga feliz.